tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Les saluda Jaime Barrera y me da mucho gusto darle la bienvenida a una emisión más de Con Todo Respeto, este espacio de análisis y de discusión del Canal 44 del Sistema de Radio y Televisión de la Universidad de Guadalajara. Hay mucho de qué platicar, así es de que vamos entrándole directamente. Diego, ¿cómo estás? Muy bien, Jaime, pues muy buenas noches a todos en casa. Una semana, pues ya, de las acostumbradas, trepidantes, divertidas. David, ¿cómo estás? Trepidantes, muy bien, Diego. Efectivamente, muchos temas. Sonia, ¿tú cómo estás? Muy bien, gracias, David. Buenas noches. Pues listos para empezar con los temas de esta noche. Así es, empezamos con un tema internacional que ha llamado muchísimo la atención. Como siempre, el tema de las pensiones es un tema de tensión en todos los países y para todos los gobernantes cuando pues, se ponen a ver todo el tema de pues, la inviabilidad a futuro que tienen la mayoría de estos sistemas de ahorro de los trabajadores del Estado. Eso es lo que está pasando en Francia y se refleja en este tuit con el que empezamos el programa. Bueno, pues ahí está, para que saquen su francés, Diego. Saca tu francés. Aquí viene la traducción, Jaime, pero... Dice, cientos de manifestantes se dirigen al oeste, recordando la decapitación de Luis XVI, ¿no? Y dicen, sí. Macron, tenemos miedo de empezar de nuevo. Pero o sea, la tensión fuerte. Sí, a ver, fíjate que en todo el mundo, como bien lo comenta, el tema de pensiones es una gran tensión, pero particularmente en Francia. En Francia, por lo que yo acuerdo, desde hace 20 años, el intento de uno y otro gobierno, desde Mitterrand, de modificar el sistema de pensiones y no han podido. Es y si algo tienen los franceses es que saben tomar la calle. No, y yo diría que en Francia hay una cultura laboral y del ocio y del tiempo libre y de los derechos sociales como ningún otro país, porque este problema de las pensiones está peor en Italia y creo que también en España, pero lo que hay en Francia es una oposición a que, es decir, ganó el primer lugar donde ganó el tema de la semana de 4 días con vacaciones y permisos y reducciones y tal, es en Francia. En Francia, básicamente, no quisiera generalizar, pero lo que quisieran es dejar de trabajar. O sea, hay Sonia, en México también. Hay Sonia, una defensa férrea de lo que ya tienen como conquistas laborales. Esas no las negocian por nada, ¿no? Que el tema polémico es la reducción de años a los que te puedes jubilar, ¿no? 2 años menos. Le quieren aumentar. Exactamente. Que tengas que trabajar 2 años más, es decir, en lugar de a los 62, poder jubilarte a los 64. Y que además, cuando Macron ve que no tiene las posibilidades de sacarlo con el respaldo legislativo, lo que hace es aprovechar una disposición que hay ahí en la Constitución francesa y que le permite al presidente establecer un decreto en una modificación constitucional, que es lo que también ha calentado más el ambiente en virtud de que es un tema además que no se ha discutido y que al tratarse simplemente de una decisión presidencial hace que no se tenga el respaldo informativo. Ya el colapso de los sistemas de pensiones, como ustedes mencionan, se está viviendo prácticamente en todo el mundo. Y bueno, esto de pronto parece más una arbitrariedad que una decisión con respaldo. Yo creo que, a ver, para Macron es una decisión de Estado. Es decir, saben muy bien todos los que trabajan en el Estado francés que está colapsado el sistema de pensiones y que no hay manera de que si no hacen las modificaciones haya sanidad financiera a futuro. Es decir, va a quebrar al Estado si no lo hacen. Por la gran cantidad de programas sociales, literalmente, y derechos que tienen los franceses, el seguro de desempleo, el seguro médico, el seguro de vacaciones, las becas, que eso existe en Francia por lo menos desde la posguerra, ¿no? Es decir, hicieron un gran Estado benefactor, sí. Quizás el mejor modelo de Estado benefactor que tuvo la posguerra, y el que más trabajo ha costado desmontar por lo mismo. Me parece que va a ser muy interesante. Oye, sin duda interesante, ¿no? Que un gobernante que no es altamente popular le entre a estos temas que tienen un alto costo político, ¿no? A ver, yo sí creo que está muy ampliamente discutido el tema y no solamente los funcionarios, sino la población en general sabe la situación de las pensiones y en general de las finanzas públicas de Francia.
El asunto es que ellos dicen, ¿por qué voy a pagar yo los platos rotos de malas decisiones del gobierno o de pensionados VIP dorados, porque también hay allá, que ya están jubilados gozando, que ellos sí se jubilaron a los 59 años, y es un poco el tema, ¿por qué yo voy a pagar eso? Japón va para allá, en un esquema similar. Yo lo que creo es que el problema es político, porque Macron no logró un acuerdo de las fuerzas políticas para hacer un decretazo que efectivamente es legal y legítimo, pero que es muy polémico. Es decir, nunca se había modificado algo tan importante, aunque sea de grado y no de esencia, el tema de 2 años adicionales y no de quitar o poner un derecho o una pensión por decreto. Ese es el tema polémico y por eso incendiaron París. Y Macron es alguien que llega sin los partidos, es decir, que además llega, digamos, esta candidatura que no tiene él, es la parte con todos los candidatos ciudadanos, que luego no tienen diputados. A ver, es un tema en el que pues hay que poner las barbas a remojar, vernos en ese espejo y en esa discusión. Mientras tanto, vamos a otro tema, un tema que nos ha hecho reflexionar sobre el tema del cuidado del uso de este recurso limitado, como es el agua, y todos los retos que hay, por ejemplo, en nuestra área metropolitana para traer más agua. En este tuit que anuncia y que promocionó el propio gobierno en el tema de esta gira que hizo el gobernador, que está haciendo el gobernador en Nueva York, donde en la ONU, en la Organización de las Naciones Unidas, expondrá esta política pública de la recolección de agua de lluvia en los llamados nidos de lluvia, Sonia. Híjole, me parece que este tipo de giras que han estado realizando el gobernador y otros funcionarios son solamente turismo político, porque además están partiendo de mentiras, de datos que no son reales y de situaciones que son muy complejas. Citaba David un dato que además acaba de surgir, ¿no?, con respecto a que 97% de los municipios en el estado enfrentan problemas severos de sequía. Y el gobernador en su presentación dice que van a presentar el gran manejo que han tenido para evitar justamente los problemas por la falta de agua. Se asegura que hay una solución y que hay avances en el tema de la infraestructura hidráulica para el abasto de agua a la zona metropolitana de Guadalajara, cuando ya vimos que el avance en realidad es que abrieron las ventanas en la presa El Zapotillo, que es cierto, esto permitirá que el proyecto del Zapotillo avance, pero que le hagas estos agujeros, como dicen los habitantes de Temacapulina, a la presa, y consideres es un avance en la obra o en el proyecto, me parece como que sí es un poco manipular la información. Pero además está el tema del río Santiago, que siguen presumiéndolo como si hubiera un logro cuando es clarísimo que no ha habido avances en el tema de la contaminación. De ejemplo, la última cumbre mundial de medio ambiente, la COP del Cairo, Egipto, donde hicieron un convenio Jalisco y Nuevo León. Jalisco y Nuevo León en el Cairo. Es una joya irse a reunir en las pirámides de Egipto. ¿Tú crees que van a ir los representantes de Rusia, de Alemania, de Holanda, que si algo sabe de agua, a escuchar lo que ha hecho Jalisco? Es que lo que iba a comentar es que justamente parte de estas cuestiones de las participaciones en eventos de la ONU es que en realidad no sabes bien en dónde están. Claro. Si están en las sesiones de tomadores de decisiones con los funcionarios de Naciones Unidas, o rentaron un salón anexo en el Hotel Hilton y le pones unas pantallas, o ya tiene, pues, y sacas eso. Como algunos que andan paseándose diciendo que los invitan fulano y perengano. Pero y también no Clemente anda por allá invitado por Columbia University, ¿no? Y algunos dicen que en política no hay coincidencias. No, lo que hay es reincidencia. No, el caso, a mí me parece, de Clemente lo invita la sociedad de alumnos, no la universidad, sino los alumnos mexicanos. Sí. Y como eso se vale pasear, aunque lo reconoció. Es una universidad en la que ustedes fueron compañeros, ¿no? No, ni él ni yo. La de Columbia. Él estuvo en New School y yo en NYU. Pero estas cosas de Naciones Unidas, que trabajé yo ahí, me acuerdo mucho que había como estos salones anexos, y era nomás pasar a tomarte la selfie con la bandera de Naciones Unidas y listo. Es muy eso. Bueno, hay que ver qué resultados. Hubiéramos podido comprar un par de banderitas ahí en Obregón. No, están en el de la amistad, en el Centro Internacional de Amistad, hay banderas de la ONU. Sí, las encargas en Obregón te las traen, también hombre. Te las traen. ¿No? Sí, ahí parece una payasada. Realmente una payasada este turismo
político, coincido con Sonia, ya nada más es para pasearse, llevar el montón de funcionarios. Son muchos funcionarios. A Nueva York. ¿La delegación de cuánto es? ¿De cuántos funcionarios van ahora a esta gira de Nueva York? Como 8 o 12 por ahí. Ahora, si vemos... Es la misma bolita de siempre, ¿eh? El del agua, la del Limeplan, al nuevo de medio ambiente, los mismos más o menos que... Y el que toma videos y las fotos, porque eso sí. Son como 8, ¿eh? Sí. El que toma video, el que lo sube a redes, el que edita, sí. El que levanta el pajarito porque sonríe. No, es importante. En esa gira. Y Yo creo que per se no son negativas. El problema es abusar de esos recursos. Recuerdo estos senadores que también se los apañaron en la misma COP de Egipto, que ni siquiera ellos entraron, les dio flojera. Ellos de plano se fueron al shopping mall y a las pirámides y tal. Si dieran resultados, no estaría mal. El problema es que den resultados. Habría que ver por qué van tantos. Y habrá que ver qué eco tiene este tema, ¿no? Que fue en el que se centró el gobernador, de decir, yo voy a ver, explicar el tema de los nidos de lluvia. Habrá que ver qué reacciones genera ese sistema allá. Por cierto, que allá anda Gleason, por cierto, que es el autor de un eso. académico que sí está en los paneles principales. Y en la agrupación mundial que tiene que ver con captadores de agua. Donde dice que sí le reconocieron, que sí reconocieron o evaluaron bien el sistemita del nido de agua. Sí, a ver, es que ese es otro gran tema, los famosos nidos de agua. A mí me parece hasta cursi el nombre, ¿no? Tengo un problema a Diego ahí, le gustan más los de amor. Que no, pero sí. Me parece que los de agua. Eso de captar agua y lluvia ha sido... Es una idea que el hombre empezó como allá en el Pleistoceno inferior, yo creo, ¿no? Sí. Y el gran avance de la humanidad fue resolverlo de manera colectiva, no de manera individual. Pero bueno, ese es otro tema. Bueno, pues ya platicaremos de los nidos del agua una vez que veamos la reacción de los trabajos de esta delegación jalisciense allá en Nueva York, en las estaciones del metro, en fin, de todo donde han promocionado esta visita. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Quédese con nosotros. En el clima de polarización del discurso de AMLO por la expropiación petrolera en el Zócalo, una regidora tapatía, Candelaria Ochoa, se burló de que en este evento sí se colocó la bandera nacional en el asta ubicada en la plaza, mientras que otro grupo de simpatizantes obradoristas quemaron una piñata con la figura de la ministra Norma Piña. Ambos actos fueron reprobados por usuarios de Twitter. Fue el turno de Morena para llenar el Zócalo en esta guerra de zocalazos que empezó con la manifestación del INE, luego la del 8 de marzo y ahora con el pretexto del 18 de marzo, el 85 aniversario de la expropiación petrolera. López Obrador convocó a sus huestes para tirar línea. Interesante el discurso de que él dice está asegurada con quien venga la transformación y luego, por supuesto, toda la demás que parece anecdótico, pero no lo es, particularmente la quema de una figura, de un muñeco de papel maché con la figura de la ministra Norma Piña a unos días de que se discuta el Plan B. Esto se llevó la nota y también, como bien salió en la cápsula, algunas de las pifias de la regidora Candelaria Ochoa. Sonia, ¿cómo ves el tema? Bueno, pues creo que ya muchos de los que han analizado este tema de apropiarse de situaciones simbólicas para el país, como es el tema de la expropiación petrolera para hacer campaña política, hace que quizás se mueva no solamente la lealtad, sino también la emoción de quienes le son leales al presidente, ¿no? Pensando que hay detrás de esta movilización algo que nos identifica como nación. Esa es la parte simbólica, de alguna manera, que le da al hacer una convocatoria 100% política en un día que tiene que ver con una festividad cívica. Y el tema que quizá, pues a lo mejor ellos no lo midieron, ha acaparado la atención, que es el de la quema de la piñata,
Yo creo que va más allá de lo anecdótico, porque en un momento de tanta violencia o en un país con tanta violencia, el que la gente empiece a ver hacia un cargo que normalmente no tenía tanta atención. Yo creo que si le preguntas a las personas quién era hace 5 años el presidente de la Corte o hace 10 años el presidente de la Corte, ni hasta los más enterados sabrán quién era. Y esto es muy significativo porque además el tema de la inseguridad y de la justicia en nuestro país está en un momento tan terrible que focalizar las energías negativas hacia un personaje puede ser muy peligroso. Es violencia simbólica del más alto nivel. Sí, el presidente luego dijo, pues a mí me han quemado varias veces y no lo hacen detox, ¿no? O sea, porque él es la primera víctima de este país. A ver, y otra vez un ejemplo más de cómo la influencia y el discurso del presidente, cómo puede degenerar y provocar violencia. Y más grave, por el grave problema de feminicidios que tenemos en México y que hoy se personaliza en la primera mujer, Sonia, un poco en lo que decías, ¿no? Hoy que es una mujer, la primera que es la presidenta de la Corte, con este tipo de expresiones de violencia que ya se habían dado por otros reproches del presidente en estas redes cuando hubo una amenaza ahí con una bala. Entonces yo creo, como decía Sonia, creo que eso no le midieron, creo que al presidente no le gustó nada que se estuviera hablando de eso en vez de en general de su contramarcha, de su segunda contramarcha, de su enésimo AMLOFest, ¿no? Bueno, que es este goce que le da al presidente, esta como fuente de energía que él ve en el Zócalo lleno, lo disfruta como nada el presidente ver el Zócalo lleno. Entonces yo creo que esta coartada del 18 de marzo le quedó como anillo al dedo, porque además... La coartada de la 4T. Oye, porque además además de servirle para hacer la contraconcentración de la defensa del INE que fue en febrero, le sirvió también como para arroparse, para sanarse de toda esta presión con Estados Unidos por el tema del fentanilo envuelto en el nacionalismo del petróleo, ¿no? Y para tirar línea, ¿no? Sí, y a mí me gusta la idea de la movilización y del llenado de las plazas cuando realmente hay una, digamos, exaltación de algún tipo de ánimo político, pero en realidad esta última concentración me tocó estar muy cerca del centro, pasar de ida y de regreso por los alrededores del centro. ¿Y por qué no te sumaste a la...? Sí. No, porque yo iba a otra cosa, pero me impresionó la cantidad de camiones que vi. En los ejes viales había decenas, cientos, a lo largo, impresionante. O sea, de Jalisco yo creo que han de haber salido unos 30 mínimo. Fue una movilización realmente. Una movilización. A ver, lo cual no le quita ninguna legitimidad. No le quita, no le quita. Claro, el asunto, no, al contrario, mucha gente simplemente que quería ir de Tabasco, de Sonora, les facilitaron la llegada. El asunto es quién lo paga. Si es con recursos públicos o es con aportaciones. Con dieta de diputados, ¿no? O con dieta de funcionarios. A ver, porque ojalá, cuando hay desvío de recursos, creo que es el límite a la movilización. Más que el acarreo y el clientelismo, que es más difícil de, digamos, analizar, identificar y que puede ser hasta legítimo y voluntario. A mí me parece que el uso de recursos de las públicos prepas van encantados a cambio de un 9. Ah, no. ¿Ah? Claro, recursos públicos otra vez, ¿no? Es decir, en todos los casos es un poco lo mismo. Acá dicen que los pagaron funcionarios y políticos. En las otras movilizaciones lo pagaron empresarios, rectores y de todo. Es decir, pero el músculo se siente distinto. Yo sí creo que las concentraciones de defensa de línea de la democracia fueron más orgánicas que las oficialistas que fueron más Todas inducidas. Las oficialistas son menos orgánicas. Pero a ver, en tema del discurso, yo creo que es muy interesante. Uno... como bien dice Jaime, que aprovecha para envolverse la bandera, ¿no? Para crear a este maciosare, el extraño enemigo que nos quiere mandar malas vibras por el tema del fentanilo. Y sometimiento sometimiento no, y nos quieren mandar línea. Pero al mismo tiempo, él da línea sobre lo que debe ser la candidatura de la Cuarta Transformación. Sí. Dice, cualquiera va a ser, prácticamente dijo, lo que yo diga. Sí, es totalmente. Yo creo pero que no con esas palabras. A ver, no, mucho más elegante. Yo creo que fue y despacito. A ver, fue la parte tal vez más nueva, ¿no? O que fue como
algo adicional a los discursos que da cada 3 meses el presidente en el Zócalo. Sí, fue más político y más partidista. Dio línea, dijo, a ver, no hay duda que vamos a refrendar y no hay duda de que sea quien sea el candidato que gane la encuesta, insistió en la encuesta, va a mantener los principios de la 4T. Ahí me llama la atención que tanto Adán Augusto dice que tiene que haber una 4T renovada y que Ebrard dijo que tiene que haber una 4T 2.0. La única que ha dicho que hay que seguir con la línea es Sheinbaum. Entonces, muchos leen que en el discurso el presidente siguió bendiciendo a Sheinbaum. No, o decir, ahora que dijo que cualquiera puede ser, y luego dice, pues Lázaro Cárdenas hubiera querido dejar a Mujica, ves, Claudia, yo te hubiera querido dejar a ti, pero tuvo que dejar al que no armara bronca. Esa es otra lectura interesante. Es una lectura ahí muy interesante, Sonia. Por supuesto. Sí, yo creo que empieza de alguna manera, ahora sí, formalmente, es como el arranque formal de la disputa interna en Morena también. Aunque eran como 4 banderazos, ¿no? Sí. Pero no del presidente. O sea, sí, el presidente desde la mañanera. Apoya a Lázaro Cárdenas también el viernes. Claro. Sí, por a supuesto. Lázaro Cárdenas Batel. Pero, no, bueno, renunció. No, se fue a la CELAC. Que eso es muy En la interesante. mañanera. A ver, ese es otro tema. Es otro tema, Sí, pero claro. a ver, Sonia, primero, ¿cuál es tu interpretación de la...? Eso, que me parece que de alguna manera formalmente les da el arranque de salida en un meeting, yo insisto, 100% político, que nos deja muy poco sobre qué tiene que ver o cuál es la directriz del país en materia energética, que creo que ni se acordaron de ese tema. ¿No era un meeting en defensa de Bartlett? No. Y entonces, pues, a partir de ahora, seguramente hemos visto, por ejemplo, el caso de Monreal, que ya dice que él sí se va a someter a la encuesta. Es decir, como que ya están más todos en el ánimo de jugar a ver qué les toca. O sea, a ver, yo creo que sí tenemos que consignar eso. Si el tema era conmemorar 58 años de la 85. 85 de la expropiación petrolera, jamás se tocó el tema. Jamás se dijo que la 4T pues no ha podido revertir la mala administración de Pemex desde muchos sexenios pero sí, antes. Sí dijo que ya que está asegurada la autosuficiencia energética. Eso es una mentira. Eso y muchas sí otras cosas, pero sí lo tocaron. Sí lo dijo. Pero a ver, interesante que no había estado. A ver, no estuvo Cuauhtémoc. Cuauhtémoc fue invitado. Cuauhtémoc declinó a estar en el presidium y es lo que obliga a Lázaro Cárdenas a bajarse del... No, hay muchas interpretaciones. Me parece que una de las más informadas es la de Cepeda Patterson, que dice que en realidad Cárdenas Batel ya le había pedido salirse hace tiempo, ya estaba desgastado y el presidente rápido le da la vuelta y lo destapa. No necesariamente para la presidencial, sino para la Ciudad de México. Pero el hecho de que se haya bajado un día antes, él le dijo, no voy a ir. A ver, esa lectura... Y había que bajarlo antes de que no fuera. A ver, esa lectura... ¿El papá o el hijo? El hijo a ver, tampoco. yo no Tampoco. creo que para nada que sea un destape, más bien fue el colmillo de Andrés Manuel López Obrador Sí, para hacer de la derrota, tapar una ruptura clarísima para hacer de la derrota, familia un Cárdenas triunfo. Sí. a la 4T. Pero a ver, ¿por qué ¿tú crees que a habría ver, hecho la diferencia que no estuviera Cárdenas Batel en el presidio? No, a ver, sí, por supuesto. Es un vacío. Oye, espantoso en el el día de personaje conmemoración central petrolera. que se evocaba en esa conmemoración, pues era estar el hijo y la El familia Tata Cárdenas Lázaro, ahí. Vamos a hablar del Tata. Sí, al final del día se habló poco del Tata y yo lo que creo es que al final el presidente logró que la sucesión presidencial se discuta solo adentro del oficialismo. Es decir, hay muy pocos afuera levantando la mano, teniendo presencia. Todo el mundo habla de que si Monreal regresa o se va, que si es Mújica, que si es Ávila Camacho, que si es... Ebrard. O sea, Sí, pero es que la oposición está muerta. Pero bueno, vamos a ver el resbalón de la semana con este cartón que nos preparó la producción. ¿Qué es lo que no se toca en este país? ¿Cómo han cambiado los tiempos? Y ahí está el Tata Lázaro Cárdenas diciendo el petróleo no se toca, Benito Juárez diciendo la soberanía no se toca, y abajo también Lorenzo Córdoba diciendo el INE no se toca. Otro que, por cierto, se fue de gira a Estados Unidos, ¿eh? Lorenzo A anda de 10 días gira. terminar, se va de gira a Estados Unidos. ¿Cómo ves, Sonia?
Yo lo que siento es que a Lorenzo Córdoba le han empezado a cargar bastante el tema de su protagonismo excesivo y el tema del dinero. Y su bono de despedida. Exactamente. Entonces, creo que lo que había ganado en credibilidad lo está perdiendo en las últimas semanas con estos 2 puntos, ¿no? Sí, yo creo que se ha visibilizado mucho esta parte de los excesos del INE que creo que se tienen que revisar. Digo, en su justa dimensión, claro. No sin agarrar el machete y cortar todo. Claro, ¿no? Y bueno, el protagonismo siempre se cobra en este país y más en esta administración donde solo hay un protagonista, ¿no? Sí, claro. Bueno, vamos a un corte, vamos a regresar en un momento para hablar más sobre el tema de la sequía en Jalisco y la gestión del agua. No le cambie, regresamos. ¿Habrá sequía? Más de 40 municipios empiezan a reportar desabasto de agua en sus localidades. El gobernador Enrique Alfaro Ramírez, quien dará una conferencia en Estados Unidos en el marco del Día Internacional del Agua, ha dicho que los niveles de agua en las presas son suficientes para evitar una sequía. Y mientras eso sucede, el CIAPA tiene más de 40,000 fugas al año. Gracias por continuar con nosotros aquí Con Todo Respeto, y retomamos este tema de la gestión de la administración del agua en Jalisco, que sigue siendo pues todo un desafío, todo un reto. Se destrabó el tema de la continuación de la construcción de la presa del Zapotillo cuando el gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador, directamente se comprometió con ellos a hacer estas ventanas en la cortina que ya estaba construida para garantizar que el nivel del agua no subiera más allá de 60, 80 metros. 40 metros. De 40 metros. Pero, hay aún, a pesar de que se construye y se acabe la presa, pues todo un déficit importante del agua, sino en esquemas críticos en el tema de almacenamiento, por ejemplo, de la presa Calderón, que esta vez no está tan a bajo nivel, pero desde luego está todo el tema de la administración del agua en la ciudad, todo el tema de los desperdicios y de lo que se le tiene que apostar para hacer más sustentable el manejo de este recurso, David. Sí, yo creo que estamos otra vez en una temporada donde, además del calor y la sequía y los incendios, se visibiliza un problema estructural atávico, que es el de la escasez del agua, pero cada vez más grave. El hecho de que no haya tandeos desde ahora o que no se visualice, digamos, una crisis como la de hace 2 años, no significa que no haya presiones en todas las ciudades medias. Ya ni siquiera es un tema solamente del área metropolitana. Todas las ciudades del estado tienen dificultad y cada vez hay más presión sobre los pozos profundos, sobre los caudales de ríos, sobre las presas que están a niveles muy inferiores. Y hay algo estructural que tenemos que hacer y que creo que no se está discutiendo lo suficiente a pesar de las participaciones en estos foros mundiales. Sí, a ver, a mí me parece que más allá de que se vaya a presumir a la ONU lo que se ha hecho, que a mí me parece que se ha hecho poco y mal, diría, decir que creo que la crisis de hace 2 años tiene que ver más con una mala gestión del CIAPA que con un año extremadamente seco. Hemos tenido años entonces secos. ¿No sirvió esta sofisticación en la burocracia del agua? No, porque se le puso a la Secretaría del Medio Ambiente, se le puso un gestor del agua y no sé qué otro cargo, y luego el coordinador de no sé qué. La Secretaría de Gestión del Agua en vez del CEA. En fin, pero lo que no hemos logrado, creo yo, es entender que este es un problema, digamos, estratégico, porque el futuro de la ciudad está ahí. Y yo creo que pasa por 3 cosas. Uno, por entender que la gestión del agua no es en la ciudad, sino, y eso, digamos, hay que reconocer que el que lo ha hecho muy bien, y de hecho se trata el Museo de Ciencias que está hoy parado,
es entender el impacto de la ciudad en 200 kilómetros a la redonda. En la Si no región gestionamos metropolitana, 200 kilómetros a la redonda de la ciudad, el agua no va a llegar nunca. Y hay que gestionarla en lo agrícola, que se desperdicia muchísimo. O sea, los campesinos lloran mucho, pero Y se contamina más también desde el campo. ¿no? Y en las fuentes que traen el agua a la ciudad. Luego, en lo que tiene que ver con ya la gestión propia del agua, la distribución, que nadie sabe bien a bien cuánto se pierde, cuánto se filtra, porque de repente se agarra el dato de dotación contra el de facturación y ahí está la pérdida. Pero hay una pérdida que es administrativa, otra pérdida que es física y otra pérdida que es estrictamente, digamos, de cobranza. Entonces nadie sabe realmente cuánto se va. Necesitamos invertir las tuberías, sí, pero por una cuestión, digamos, no, de que necesitamos más eficiencia. Y la tercera tiene que ver ya propiamente con cómo gestionas el agua en una ciudad donde ya hoy 1 millón no tienen agua segura, sea por calidad o por cantidad. Porque los que toman agua de los pozos, los nuevos fraccionamientos, le están dando un agua de pésima calidad. Claro. Y los más pobres ni siquiera tienen agua entubada. Entonces, hay 1 millón que no tienen agua hoy y que ya, digamos, ahora que el futuro los alcanzó. Hay un tema de distribución, Sonia, y tú te metiste a fondo en ese tema, en ese trabajo colectivo en el que participaste y que se ganó un premio ahí. Claro, que tiene que ver con quién tiene la concesión del agua y que volvemos a lo mismo. El control del agua la tienen las grandes empresas y el control del agua no lo tiene el campo propiamente, sino lo está teniendo 3 cultivos, que son los berries, el aguacate y los agaves. Y parte de ello con la maña metida. Claro, ¿cómo lo están teniendo con el traspaso de estas concesiones que tenían antes? Por ejemplo, tú vas a zonas cañeras antiguas en donde no hay nada sembrado y el pozo sigue registrando consumo de agua. ¿Por qué? Oye, pues porque esa... Considerablemente mucho más agua que berries y agave, ¿no? No, porque el sistema de riego de los berries es distinto, es permanente y entonces al final, como tiene que estar goteando todo el tiempo, tienes en realidad consumos muy altos de agua y se están usando las concesiones que antes teníamos para la producción de comida y entonces, como decía una reportera, ¿no? Ahora estamos usando el agua para producir postres, que para son exportar. Exactamente. Está esta parte, ¿no? de lo que pasa con las concesiones, que además las que tienen las embotelladoras, las que tienen, por supuesto, las grandes industrias. Y sí, el campo, pero aun cuando en el campo hay un consumo más alto que el de las ciudades, podríamos entenderlo porque es también lo que nos vamos a comer. Pero hay que tecnificar el riego, es decir, por se supuesto. riega muchísimo, digamos, con sistemas muy arcaicos todavía. Aunque cada vez producimos menos alimentos, claro. Entonces también ahí es una parte. Pero hay otra, el tema del millón, que es como todas estas cifras que luego sueltan los políticos. Yo también creo que tendríamos que revisarlo, ¿no? Sí, claro, esa es la cifra que ha dado el gobierno del Estado. ¿Qué pasa con el millón? Pues que allí van los departamentos también, claro. Todos estos departamentos que construiste y que no tienen acceso al agua, porque las factibilidades del CIAPA se dan en el escritorio. Es decir, ahí pasa por ahí la tubería. Sí, pues por ahí pasa. Sí. Antes alimentaba un hogar, ahora va a alimentar un edificio de 2,000 departamentos. Por supuesto que tienes 2,000 departamentos que no tienen agua. Creo que esa parte también tiene que revisar. Es mucho más fácil gestionar una ciudad densa porque donde perdemos agua es en el transporte. Pero ¿sabes en qué está basando el éxito? Que ya con esto cierro, el gobierno del Estado, en que estamos mejor que hace 2 años, cuando, como bien señalas, hace 2 años no tuvimos un problema de sequía, lo que tuvimos fue una muy mala decisión del CIAPA que no sabía dónde cerrar y dónde abrir compuertas, claro. Se le secó la presa, no desasolvaron y por eso hubo una crisis de agua, no es porque hubiera menos agua. Y que fue después de todo este relevo del personal técnico del CIAPA, claro, que tenía años ahí. Claro. ¿No? Por supuesto. Yo que sabía qué botones agregar apretar, como un cuarto elemento o eje de entendimiento de la gestión integral del agua, el tema de la reutilización y el tratamiento de aguas, que es ya después de la distribución y de... Claro. Es decir, tiramos tanta agua, se desperdicia tanta agua, que ya hay cada vez más aguas, plantas potabilizadoras, pero la demanda es infinita y hay todavía ciudades enteras, por ejemplo en la ribera de Chapala,
que no las tratan, las plantas están paradas, que sigue infiltrándose las fosas Es sépticas. que las plantas son carísimas de mantener. Claro, carísimas. Y se las dieron a los ayuntamientos, pues no tienen un montón de No, luz. bueno, hay que dar y los alcaldes no priorizan, Ahora, no priorizan no el tienen gasto dinero en la para planta. eso. Eso tenía que o se habérselo lo gastan quedado en con otra No, cosa. esa es otra cosa. Es decir, priorizan distinto. Es decir, Claro. eso no es que no tengan dinero, es que priorizan eso. O sea, nadie se va a morir si no tratan el agua y sí se pueden morir si no, digamos, abren el centro de vacunación, ¿no? Es decir, o el centro de Pero salud. eso lo vio César Coll, yo creo, cuando él Claro. estaba al frente de la Comisión del Agua, cuando dice, es algo muy caro, Pero- ¿qué hago con él para deshacerme? Y se lo pasa a los ayuntamientos. Claro. Ahora, y quizás también el otro gran tema en el agua es eso. Es decir, hay que entender que el agua tenemos derecho de uso, no de propiedad. Es decir, el agua de los calicienses, para los calicienses, esas cosas chauvinistas son verdaderamente insoportables, ¿no? Tenemos derecho de usar el agua de Chapala, del Río Verde, y la obligación Tratarla. de regresarla limpia para que los de abajo la puedan volver a usar. O sea, porque el agua es para usarse, no para consumirse. Ese es el gran tema. Sin duda. Claro, como si fuera desechable y Exacto. no reutilizable. O sea, Sí. que el concepto de reutilizarla, sí, sácala, pero regrésala y limpia. Porque la que tiramos se va al caño, termina en Santiago y termina en el mar y se desperdició esa agua. Bueno, con el agua que va al mar tampoco se desperdicia, ¿eh? Ahí están las marismas que son importantísimas. Con el inicio de la primavera, con las temperaturas que van a subir, el tema del agua va a ser constante. Seguramente lo tocaremos aquí en repetidas ocasiones. Mientras tanto, vamos a la gustada sección de Póngale el nombre. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre. Pues al gobernador le gusta claramente el fútbol, las Chivas, el automovilismo, el Checo Pérez, pero pues el Canelo no se queda abajo, Sonia. ¿Cómo le Sí. pones? Yo esa es como la de Mike Wazowski, ¿no? Salió en la foto. Al día siguiente seguro la vio y eso dijo. Salió en la foto, le pondrías. Salí en la Yo, portada. a lo mejor es un chiste generacional, pero es The King y el que se cree Don King. ¿Se acuerdan de Don King? Aquel gran promotor Sí, claro. de boxeo. El negro El con greñudo. pelos así. Nada, que sí tenía persiga. David, Yo le pondría el último round. el último round. Yo, quiere más backs. Bueno, con eso nos vamos a la pausa, regresamos. Xi Jinping llega a Moscú para escenificar con Putin su nuevo papel de mediador internacional. Los líderes de China y Rusia escriben sendos artículos donde destacan los intereses comunes de ambos países para hacer frente a Occidente. ¿Monreal es o no es corcholata? El reciente veto a 2 comisionados del INAI puso de manifiesto que Andrés Manuel López Obrador no convalidó las decisiones de reparto de cuotas entre Morena y el PAN, en un hecho que fue interpretado como una nueva tensión con el coordinador morenista en el Senado, Ricardo Monreal. Y bueno, China demuestra una vez más que el manejo de los tiempos chinos es absolutamente distinto. Se esperó que pasara la guerra, Xi Jinping esperó a ser reelecto presidente del Partido Comunista Chino y con toda la fuerza llega en el momento de mayor debilidad de Rusia para decir yo tengo una salida, David. Yo tengo un plan de paz. Sí, el timing chino es otro, no lo entendemos. Una jugada maestra, porque además hay otro agravante. En el momento en que la Corte Internacional Penal gira una orden de aprehensión, una cosa extrañísima y mucho más contra un jefe de Estado en funciones. Normalmente son contra exmandatarios. Y entonces en un momento de mucha debilidad de Putin, a pesar de su visita sorpresa a Crimea y a las zonas ocupadas, en realidad está muy debilitado, muy solo en la comunidad internacional, y China le ofrece una salida que Moscú va a tomar y seguramente va a obligar a Occidente a tener que negociar, pero ya sobre la ruta china y no sobre la ruta de la OTAN. Bueno, hay por eso
gran inconformidad, ¿no? Preocupación incluso, que ya incluso manifestó la Casa Blanca, ¿no? A través de los voceros de Joe Biden, que ven cómo China pues le está aventando el salvavidas y dándole todo el apoyo a Putin, ¿no? Sí, le presenta este plan de 12 puntos para resolver el tema del conflicto que le dicen guerra, pero que es la invasión de Rusia a Ucrania, y creo que son 12 puntos equilibrados para ofrecerle, además de la obligatoriedad de un cese al fuego, una salida digna y sobre todo la exigencia de respeto de, como dice China, del mundo occidental hacia Vladimir Putin. Entonces parece, sí, como una salida en donde le da a Putin la posibilidad de salir de la guerra sin considerar que perdió. Claro. Con dignidad, pero con el triunfo claramente chino. O sea, si a Xi Jinping le sale bien esta, sí, claro, va a crecer ni el muchísimo. Papa lo logró. Y segundo, va a aumentar la tensión entre Estados Unidos y China, lo cual, como bien lo dijo ayer Ebrard, es la gran oportunidad de México en la próxima década. Sí, entendemos la relación con Estados Unidos de una manera distinta, ¿eh? Me parece que ahí hay todavía mucho más, como decíamos, mucho malentendido y todavía mucho uso político de la relación en ambas partes de la frontera, pero de que algo va a cambiar en el entorno internacional, no tengamos la menor duda, y China es el gran jugador que va a desplazar a Rusia como el gran jugador, sino es que ya lo desplazó. Así es. No, incluso económicamente China supera a Estados Unidos, militarmente se acerca a Estados Unidos. Hay muchos indicadores muy importantes, pero lo interesante es el viraje de la ruta de la OTAN a la ruta de la seda. Y también nos va a decir cómo va a ser la relación con Taiwán, ¿no? Es decir, por eso está defendiendo a Rusia en Crimea. Es decir, hay maneras de hacerlo, es un poco el mensaje, ¿no? Sí. Bueno, vamos a la que sigue porque, a ver, Ricardo Monreal está entre que sí es o no es corcholata, estas tensiones con el presidente. No le gustó nada al presidente que se haya agandallado para sí una posición en el INAI, ¿no? Y lo cierto es que el presidente no lo pela más que para darle golpes. A ver, yo creo que el otro desplante, el otro desaire del presidente, que va a ser el gran elector, pues fue el sábado, ¿no? En el evento de la conmemoración del 18 de marzo, donde no le puso silla al líder de los senadores de Morena, que con ese cargo pues haya justificado para estar ahí en el escenario en el Zócalo. Sí, no apareció, Sonia. Yo creo que sí va a ser corcholata, pero no para la presidencial. Taponcito. Es que estas relaciones de los políticos a veces, como el hijo rebelde, ¿no? Pero también Monreal no ha dado señales de quererse ir, o sea, todo el tiempo ha mantenido... Amaga. Exactamente, entonces yo creo que ya se conocen, pero bastante bien Monreal y López Obrador, y creo que al final Monreal está jugando a presionar para ver qué le toca. Él sabe que no tiene las posibilidades de estar en una candidatura, y entonces es más bien qué le va a tocar negociar, ¿no? ¿Ciudad de México? Ciudad de México por el oficialismo o la presidencial por la oposición. Su plan B es Movimiento Ciudadano que se retira de las elecciones de este año. Tiene dos opciones. El próximo, o se alía en la oposición con PAN-PRI, que muchos lo siguen invitando, o insiste en su juego externo. Si es un juego en solitario, en tercera vía, pues qué mejor que con alguien como Monreal, que le da... Un riesgo altísimo para MC, ¿eh? Es decir, una elección polarizada, ¿no? Llevar como candidato a Monreal te puede dejar fuera, ¿eh? Hasta perder... Yo más bien creo que le apostarían a no perder el registro con un candidato que les dé un poco más, ¿no? Sí, no solo no perder el por registro, el nombre, sí. A no caer. Digo, hubo una nota por ahí, que no sé si hoy o ayer ya, en Milenio, donde decía, es que cuando ha ido MC con el PAN, el PRD, pierde. Siempre pierde. Y no va a ser de una vez. Oye, ¿no? pero y por cierto, pero fue cuando principal. Alfaro fue candidato. Sí, aquí y en lo nacional también. Con Anaya. Con Anaya. Entonces, digo, me parece que ahí hay una grilla muy importante en MC, pero Monreal yo no veo cómo se le acomode. Es un político muy zorro, pero yo creo que ya incluso la Ciudad de México, que es lo que se especulaba hace unos días, ya la veo lejos, ¿eh? Oye, y pasando a las corcholatas
locales. Zamora va a ser corcholata ahora que anunció su Pues renuncia. no al apareció en la comida de Don Augusto con chamarra guinda. Pero Y también diciendo, ya me voy del PRI. ¿Y será que renuncia al PRI para irse a Morena o a MC? No, No, a MC, Morena. a MC. ¿Cómo? ¿MC a qué? Se va a MC. ¿A Está qué? en conversaciones, Zamora, muy avanzadas para irse como diputado local al Movimiento Ciudadano. ¿Local o federal? Yo lo veo más cerca de Morena, ¿tú, Sonia? Yo también creo que está más cerca de Morena. ¿Ah, sí? Bueno, se vio con el gobernador, pero luego, después de eso, vino lo de Lo de Adán Adán Augusto. Augusto. Pues sí, digo, a mí me sorprendió lo de su chamarra guinda y yo dije... ¿Dónde ándale, las pues. venden? Sí, Oye, no, pero sí, sí, ya se ve. te bragó por esa A ver, chamarra guinda. es que hay dos lecturas, ¿no? Una es que en el discurso de hoy, donde se despide del PRI, dice que vuelve a sus orígenes Es ciudadano. ciudadanos. Entonces, los morenos, que no quieren más competencia, dicen, no, se va a MC y ya dijo que se va a los ciudadanos. Bueno, es una lectura muy morenista, ¿no? Pero habrá que ver. Yo creo que más allá de que es una lectura muy Podemos morena. retomar las apuestas en con Ahora, todo logró respeto. lo que quería, era que, Sí. que se acordaran de él, que se hablara de él. que nos acordáramos Bueno, de él. se cortó el pelo, Sí. porque ya se lo había dejado crecer, ¿no? Ya anda otra vez ahí, digamos, volviendo a aparecer en la política. Yo no lo veo más allá de diputado, ¿eh? O sea, no creo que le dé... ¿Diputado local o federal? Bueno, probablemente federal por Aunque Morena. es por ejemplo. chistoso, pero en las encuestas siempre sale como el mejor posicionado del PRI. Sí. Qué chistoso, ¿no? Porque O la sea que marca, se le acaba de ir al PRI la su mejor marca- posicionado. Sí, Él claro. representa un poco la marca. O sea, cuando, pues sí, ha militado muchos años en el A PRI. ver, y yo es creo sinónimo. que tuvo un buen paso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Creo que para cualquier partido Y no le pudiera fue mal ser. en Zapopan y los primeros años de secretario general tampoco. Es decir, Sí. en general creo que Ha la salido trayectoria bien librado. Zamora ha salido bien librado. Sí. Ha salido en bien general. librado. A O ver, sea, puede ser. Tiene habilidades políticas, Sí. es alguien que se sabe, Negocia, sabe escucha. dialogar, escuchar, ¿sí? Es bueno, pues sí. De hecho, se fue a tiempo del gobierno del Estado. Bueno, se va porque le hacen corralito, Claro. ¿no? Le hacen Pero a corralito. tiempo, cuando Sí, sí. ese grupo que le hace corralito empieza con el desastre de... Sí. Pero también no le quiso entrar cuando el PRI le llamó y dijo, juégatela en Jalisco. No, pues sí. ¿Cuál- Juégatela tú, ¿va? Sí. Oye, también, pero fue candidato perdedor en el 2006. Sí. Y A también ver, es una pero campaña. hay que acordarnos de esa circunstancia. Ahí el Estado juega con todo. Claro. La PGR le clausura sus casas Tú le justo el publicas último notas. día de la Sí, tú le campaña. publicas notas Tú le al final de la publicaste campaña, notas. ¿no? Sí, no, Sí, fue terrible. Pero, a ver, Acuérdense que iba a ver, arriba yo sé que de sí, Emilio y- por unos puntos. Pero yo creo que se le atribuye De mucho hecho, esa llevó nota. la toma de protesta hasta el final, que no se resolvía en Claro, pero- tribunal. No, bueno, y Pero yo creo acuérdense que aquello patético que fue Pero- Emilio Que en el dejes hablar a discurso de Asunción, disculpándose con Zamora antes de decir todo. No, pero a ver, yo sí creo que en aquella elección lo que más influyó fue el voto antipeje que le dio al PAN 6 puntos la última semana y ahí es donde Emilio lo rebasa. ¿eh? Sí. Coincide, sí, claro, con lo de las casas que salen el último día, una guerra sucia muy Pero extraña claro, por ahí, eso ¿no? también arrasa Guadalajara, Claro, Zapopan, sí, el Guadalajara PAN y arrasa Zapopan. todo. De Este- hecho, gana tantos distritos de diputados el PAN que no entra nadie en la lista pluri. Bueno, en ahí es aquella un manejo legislatura. Fox Calderón impresionante exacto. con la utilización de la PGR, ¿no? Exacto, bueno, Claro. vamos porque vamos a ver cómo quedó el resultado del premio La Neta No de la semana pasada. Así votó usted. El premio La Neta No para lo más lamentable de la política y el servicio público de esta semana es para Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, Ándale. por el asesinato de Alfredo Velasco Lares, director de Contraloría Interna de Jalisco. ¡Enhorabuena! Creo que el programa de hoy sí lo va a ver en el Hilton de Manhattan. Sí, yo creo que bueno, claramente lo llevó con 60%. ¿Fue tu propuesta? Nunca había logrado tanto en una elección. Pero bueno, propuestas para esta semana. Empezamos contigo, Sonia. Yo, lo que pasa es que no me acuerdo cómo se llama, pero yo voy a nominar al de Citeur, Director de Citeur. al director de Citeur. Qué desastre tiene en el mantenimiento de las líneas de tren ligero y del macrobús.
Y de las alimentadoras, ¿eh? No, bueno, ya no. Y no, eso ya ni hablemos. Sí, el pero sistema Citeur está caído y sí. como nunca, porque es lo mejor que tenemos en transporte público y creo que nunca había estado tan mal. Bueno, este funcionario asesinado estaba revisando los temas de la línea 4. De Lijas. Bueno. Y también de la línea 4. También de la línea 4. Bueno, yo por el caso de este auditor de la Secretaría de Administración asesinado, Alfredo Velasco Lares, por el tema que se ha reclamado mucho ahora con lo de la ley vicaria, yo voy a proponer al fiscal, porque un asesinato tan delicado no se ha pronunciado, no ha dicho por dónde va, cómo van las investigaciones, y hace más de un año que está prófugo este magistrado acusado de acoso, que fue también un reclamo en la agenda del 8M, y es un fiscal que no dice nada. El callado. Yo quiero postular a la regidora Candelaria Ochoa por provocar innecesariamente en las redes un debate, me parece, que divide mucho a los mexicanos, cuando dijo que efectivamente no habían puesto la bandera en la marcha de defensa del INE, pero sí en la concentración del presidente. Y tengan, mexicanos, para que aprendan. Aprenden, la bandera es nuestra. La bandera es nuestra. Sí, yo creo o sea, tengan para que aprendan imitando al líder, ¿no? Y luego se aventó otro genial que dijo, no, todos somos acarreados. Entonces, bueno, lo que es poner mal las comas. Sí, aclarándolo, poniendo mal de coma. Sí. No, yo, a la dirigencia de Morena, en este caso la personificada, por supuesto, el Mario Delgado, que justificaron la quema de la figura de Norma Piña como cosas que pasan en el calor del momento. Me parece gravísimo que eso sea el calor del momento. Pero bueno, ahí están 4 opciones para que usted nos diga a quién le damos la próxima semana el premio de La Neta No. Estas son sus opciones. La decisión la tiene usted. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en este programa Con Todo Respeto. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.